Ale. Bueno, muy buenas tardes tengan ustedes. Estamos en el programa Conversando con Don Ale. Hoy estamos con Ariel Castro Meléndez. De ahí, decirle especialista en derecho tributario, pero además de eso quisiera que habláramos un poquito más sobre su currículum, así que le damos las buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. Don Ale, ¿cómo está? Mucho gusto, encantado. Gracias. Pues aquí estamos corriendo con la pandemia, ¿verdad? Tratando de protegernos y cada día más asustados, ¿verdad? Sí, señor, es increíble. Nadie en este momento por la cabeza se imaginaba que el 2020 tuviera un virus y mucho menos no hay un precedente que marque qué debemos hacer y qué camino seguir, sino que en este momento es un tema como de improvisar, ¿verdad? Es moverse con lo que está pasando y tomar decisiones de manera en el instante, en el momento. Sí, de ese tema vamos a conversar ahora después. Ariel, ¿de qué familia provenís? Don Ale, yo soy Castro Meléndez, ¿verdad? Soy familia de los Castro, unos coterráneos que se criaron por el lado del barrio Sagrada Familia. Mi papá, que ya en descanse, que Dios lo tenga en su reino, se llama Germán Castro. Lo conocieron como gallina de palo. Eso me lo dice Fernando, el de Ferretería Boston, ¿verdad? Que le decían gallina de palo. Pero él es mi padre biológico. Mi madre, Cinia Meléndez, de los Meléndez que tuvieron una colchonería. Me acuerdo de esa colchonería, sí, por el 5 menos. Por el 5 menos, sí. Mi tía es Yolanda Meléndez, la directora de la UNCA. Tengo una tía, Janet Meléndez, que también fue educadora. Casi que todas las hermanas de mi mamá estuvieron en el gremio de educación. Me crié con un padre de crianza, valga la redundancia, Rodolfo Barrantes, que él tenía un sobrenombre también ahí bastante famoso, el famoso Matapollos. Así es. Dueño un saludo a Rodolfo, que seguramente nos va a ver en internet en su momento. Para él un saludo hasta Georgia, ¿está? Georgia, sí, Atlanta, Georgia. Ajá, en Atlanta, allá donde está CNN, dicho sea de paso su planta. ¿Y dónde estudiaste? Bueno, toda la parte de escuela, de infancia, ¿verdad? Estudié en la Escuela de la Asunción, hice mi colegio en el Liceo UNESCO. De ahí tuve una pausa, digamos, una pausa obligada, le llamo yo, ¿verdad? Porque me fui para Estados Unidos durante 4 años. Ya luego regresé, estudié contabilidad en la Castro Carazo. ¿Te fuiste mojado? No, me fui con todas las de la ley, pero sí me quedé más del tiempo permitido. ¿Y eso es penado en Estados Unidos? Sí, correcto, sí, eso es. ¿Penado en qué forma? Hay una primera vez que si uno, digamos, está más del tiempo permitido, pues le cortan la posibilidad de ir a volver a sacar nuevamente la visa durante 10 años. Entonces yo regresé en el 2006 a Costa Rica, estuve 10 años sin poder ir a solicitar una visa. Entonces esa pausa, digamos, fue una pausa obligada de 4 años, le llamo yo, porque me fui a probar a ver qué era el mundo de Estados Unidos. ¿Estando tu mamá y tus hermanos claro, allá? ya ellos estaban allá, de hecho ellos se fueron primero que yo. Yo no quise irme porque yo siempre dije, el día que yo me vaya para Estados Unidos, si es que me llego a ir, por lo menos tengo que llevar el bachillerato del colegio listo, por una eventualidad de tener que regresarme a estudiar. Y así fue. Fueron 4 años que realmente no era lo mío, ¿no? Como persona no me sentía conforme con eso. Yo siempre dije, lo mío no es esto. Siempre me gustó el estudio, fui un estudiante, digamos, de esos estudiantes rebeldes, pero siempre salía bien en los exámenes, era cosa curiosa. Y ojo, sin copiar, ¿verdad? Sino que se me hacía muy fácil el tema de aprendizaje. Era una forma particular de aprender, ¿verdad? Yo no era los que pasaba metido en libros ni nada, sino que siempre ponía atención en el aula y en el momento de las prácticas, hacía la práctica y listo, y para mí eso ya era suficiente, ¿verdad? Entonces, siempre lo mío fue estudiar y yo estando en Estados Unidos, yo dije, no, eso no es lo mío. En ese tiempo, estando en Estados Unidos, mi papá biológico, él enfermó tuvo un cáncer bastante severo, terminal. Entonces eso me obliga a venirme a Costa Rica. Tuve que tomar una decisión, digamos,
en su momento una decisión bastante fuerte en decir, ¿me quedo allá o voy a acompañar a mi papá, ¿verdad? Un papá con el que yo no me crié, con él no me crié nunca. Inclusive los años que más compartí con él fue en Estados Unidos, ya después de 18 años. Fue los años que más compartí con él, porque él también estuvo allá. Entonces él regresa por esa enfermedad y a los 2 años, digamos, es cuando yo me toca tomar la decisión y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo acá o me voy por lo menos a acompañarlo en esa enfermedad? Y tomé la decisión en venirme. Y creo que esa decisión, digamos, no nace de mí, creo que es una decisión probablemente de ese era lo que Dios seguro tenía marcado para mí. Ese es el destino. Claro, me regreso para Costa Rica a acompañar a mi padre y en ese tiempo ya estando acá, Yolanda, mi tía, la directora de la Castro Carazo, me da la oportunidad de comenzar a estudiar y a raíz de cómo, digamos, conocí a mi esposa, que ellos, la familia de ella tenían una empresa de contabilidad, comencé a estudiar contabilidad también, porque era lo que en ese momento tenía a mi alcance. Entonces en la Castro Carazo estudié todo lo que fue la parte de contaduría pública, al grado de licenciatura. Al tiempo me empezó a llamar el tema de impuestos la atención, ahí fue donde nació el tema de impuestos, por haber estudiado contabilidad. Entonces tuve la oportunidad de cursar una maestría en San José, en una universidad que se llama Universidad para la Cooperación Internacional. Saqué una maestría profesional en asesoría fiscal. Entonces ahí pasa algo curioso, cuando yo llego a esa maestría, yo pensé que era pura contabilidad. Entonces me acuerdo que fui el único estudiante en ese momento que sacó un par de hojas y una calculadora. Pero resulta que me dijeron, no, guarde la calculadora, aquí no se ocupa eso. Consígase el código tributario, consígase la ley del impuesto sobre las ventas en aquel momento y consígase la ley de renta y la constitución política, que es lo que más vamos a usar aquí. Entonces ahí es donde en el transcurso de esa maestría me nace el interés por estudiar Derecho, porque conocí muy buenos profesores en Derecho Tributario. Por cierto, una profesora es como en este momento la mentora mía, conservo una gran amistad con ella, se llama Lorna Medina. Entonces me empieza como a interesarme mucho el mundo del derecho, sobre todo el derecho tributario. Entonces terminando esa maestría fue cuando me regreso nuevamente a la Castro Carazo y comienzo a estudiar Derecho, ¿verdad? Aquí en la Castro Carazo obtuve el grado de bachillerato en Derecho y en ese momento, me fui para San José y cursé en la ULACIT, lo que es licenciatura en Derecho, pero ya con la especialidad de tributario, ¿verdad? Entonces, la vida, digamos, me fue enseñando o por lo menos el interés en estudiar cada día se acrecentaba más, porque siempre me ha gustado, cuando un tema me interesa, digamos, siempre me ha gustado estudiarlo a fondo. Entonces, en ULACIT hago la licenciatura en Derecho Tributario, y durante toda mi vida que me he dedicado, digamos, que a leer y a aprender bastante, me he mantenido en esto. Mi trabajo actualmente es la asesoría tributaria. Yo trabajo, digamos, con diferentes empresas, básicamente asesorando el tema tributario. Un consejo, una consultoría, la aplicación de la ley. Entonces, eso es más o menos, eso es Ariel. Ha sido Ariel y es Ariel en este momento. ¿Estás casado? ¿Tenés hijos? Sí, estoy casado, tengo ya 13 años de casado. Tengo 2 hijos, un niño de 11 años y una niña de 6 años. Ahora, como persona, Ariel, ¿cómo te ha afectado la pandemia? Bueno, digamos que la pandemia ha sido un tema, primero, un tema de mucho respeto, porque si en algún momento yo creo que en esta vida no hay ningún ser humano sobre esta tierra que haya ya vivido una pandemia. Es decir, la pandemia más reciente que tenemos fue en 1918. Entonces, en este momento no crea ningún ser humano que haya vivido una pandemia. Es algo nuevo, es algo que hay que aprender a convivir. Me acuerdo del mes de abril, para mí fue el mes más caótico, porque ese confinamiento, ver la oficina completamente disminuida en personal,
Nosotros en la oficina manejamos una cantidad de 18 personas y tuvimos que hacer un aforo al 25%, entonces de esos 18 apenas estábamos 4 en la oficina. Entonces aquel lugar como apagado, aquella zozobra de que no sabemos qué iba a pasar, inclusive en abril todavía teníamos la esperanza de que esto durara un mes y medio. Está qué curioso, nos decíamos, no, ahorita entrando a mayo, ya, entrando a junio, y ya vamos por julio, ya vamos por más de 5,000 y resto de casos. Entonces, al principio fue algo caótico porque sí sentí un poco de soledad, digamos, en el sentido de que no era lo mismo ver aquel ambiente de vehículos, ver aquel ambiente en el centro. Entonces sí sentí miedo, he sentido miedo, y en eso sí soy muy respetuoso, ¿verdad? Bueno, y yo también he sentido miedo. Estamos en el programa conversando con don Ale. Hoy tenemos un especial programa porque estamos hablando de muchas cosas. Estamos con Ariel Castro Meléndez, un joven profesional acá, especialista fundamentalmente, dice él, en aspectos tributarios. Sin embargo, hemos conocido un poco de su currículum. Ya regresamos, no se nos vaya. Ariel, se dice que la pandemia en realidad tiene como picos, como olas. En este momento se ha vuelto a activar en Japón, en China. Estamos viviendo o están viviendo países la reactivación. Estaba viendo hoy noticias españolas también. El virus aparentemente está mutando y va a quedar entre nosotros, pero bueno, todo el mundo está esperando la vacuna. Sin embargo, se dice que la vacuna puede tardar un año, año y medio, ¿verdad? Aunque escuchando noticias también, en Brasil ya tienen una vacuna y hay gente ya, digamos, ofreciéndose para eso. En este lapso de aquí a diciembre, el tema tributario es terrible. Sí, sí. Vamos a ver, y no solo lo tributario, toda la parte económica, ¿verdad? Hay una gran incertidumbre. En este momento, digamos que la palabra, el común denominador en todos los aspectos, sobre todo en lo económico, es la incertidumbre, porque por lo menos hoy el cantón de Pérez Celedón está en una alerta amarilla, pero a como han habido este crecimiento exponencial de casos, no sabemos si de aquí en unas 2 semanas Pérez Celedón esté con un crecimiento exponencial también en temas de casos. Entonces, digamos que no solamente en el ámbito tributario, sino también en lo económico, el común denominador es la incertidumbre. Recuerdo que para abril, marzo, se aprobó la ley de alivio fiscal, una ley que para mí, digamos que le faltó un poquito más, ¿verdad? Porque cuando se hablaba de una moratoria del impuesto sobre el valor agregado, no fue lo que la gente pensó en su momento, que era, ok, voy a dejar de pagar impuestos, sino más bien fue como un préstamo a corto plazo. La administración decía, no me pagues abril, mayo y junio, pero me los pagas hasta en diciembre. Entonces, vea lo que está pasando ahorita. Muchas empresas se acogieron a esa moratoria. No pagaron sus impuestos de abril, de mayo y de junio, pensando que julio íbamos a salir ya de la pandemia, y más bien en julio se está agravando la pandemia. Ahorita estamos con el famoso baile y el martillo, y más bien cada vez estamos viendo que los cantones en naranja más bien van creciendo, y son pocos, es decir, cada vez es menos los de amarillo. Entonces eso significa de que la economía en los cantones anaranjados se contrae. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tema de la ley de alivio fiscal? La gente que se acogió a las moratorias vive en este momento en una incertidumbre si ahora va a poder pagar en diciembre. ¿Me explico? O sea, entonces realmente no fue un alivio. Fue tal vez ahí un por encima, le llamo yo, ¿verdad? Yo le llamo a eso engañar, porque le voy a decir una cosa. Si yo no puedo pagar mis impuestos porque no tengo ingresos, porque los ingresos son mínimos que no me alcanzan ni para comer, pero si tengo a tributación, si tengo a la caja atrás, si tengo municipalidad atrás, si tengo toda esta gente,
¿Y qué alivio puede haber para que me digan pagarme dentro de 3 meses todo? De dónde pelos, como decía aquel. Claro. Si la actividad comercial cada vez se reduce más. Claro. Entonces, bueno, por lo menos en Costa Rica no hay cárcel por deuda, solo pueden meter uno al... No, vamos a ver, en el tema de impuestos existe un delito tributario, pero para que ese delito tributario se configure tiene que haber una defraudación de más de 500 salarios base. Estamos hablando de más de 225 millones de pesos. Y no solamente eso. Repitámoslo otra vez, porque esto es importante. Hay mucha gente que no duerme porque según ellos, como no pagan la caja, como no pagan tributación, o como no pagamos la caja, no pagamos tributación, nos van a meter a la cárcel. ¿Y no es así? Digamos, para que se configure un delito tributario tiene que haber una defraudación de 500 salarios base. Estamos hablando que es un poco más de 225 millones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No solamente es el monto económico, también tiene que demostrarse un dolo. Un dolo. Es decir, que hubo una artimaña, que hubo toda una articulación para defraudar al fisco, ¿verdad? Entonces, de mi experiencia, digamos, es poco lo que he conocido de culpabilidad en un tema de un delito tributario. Conozco 2, 3 casos aislados, nada más hasta ahí, ¿verdad? Pero en este momento, digamos, es un año, 2020 es un año que va a quedar para la historia porque el déficit fiscal va creciendo. En este tema de impuestos, la administración, digamos, que ha dejado de percibir cualquier cantidad de dinero por pagos de impuestos, pero sin embargo no alcanza. Digamos, las medidas que se tomaron no alcanzan. Por eso le decía, el tema de la moratoria, el impuesto al valor agregado, no es un alivio, prácticamente eso fue un préstamo a corto plazo. Sí, claro. Porque en este momento las empresas que se acogieron a esa moratoria ahora están con la incertidumbre si pueden o no pagar, ¿verdad? Vamos con el otro tema, digamos, que trajo la ley de alivio fiscal, la exención del IVA en los arrendamientos comerciales. Me parece, por 3 meses. Sí, igualmente, abril, mayo y junio. Digamos, vamos a ver, estamos de acuerdo que lo primero que hay que proteger es la economía, es lo que se trató de proteger, la economía, pero ¿por qué no esa exención también se extendió no solamente a la parte comercial, sino también a la parte de viviendas? O hubo un tema, o en vez de impuestos en el tema de viviendas, ¿por qué no hubo tal vez una voluntad de parte del gobierno, de parte de los diferentes diputados de hacer una ley que pudiera en ese momento también aliviarle un poco el pago de alquileres a las viviendas, ¿verdad? Mire, eso en la Cámara de Comercio y en la Fedecámaras y en las asociaciones de cámaras lo estamos pidiendo. Sin embargo, no crean, por ejemplo, yo tengo un hijo estudiando en San José y el casero me dijo, hey, don Alejandro, no me pague porque si usted no tiene ingresos, usted no puede pagar. Pero igual, esa ley no se ha dado. Y es vergonzoso, esa ley no se ha dado. Y luego, si usted compara nuestro país, por ejemplo, con Uruguay, en Uruguay el presidente, diputados y todo lo demás se bajaron su salario. Aquí no, aquí inclusive creo que fue Paola Vega que lo propuso a los diputados que bajaran el salario y señores, como decía mi abuela, entró por aquí y salió por aquí. Claro. Y no hay esa empatía con la gente. Una de las cosas que nosotros conversamos es, a ver, ahora el 1 de julio entró a regir otros impuestos que habían quedado, digamos, que faltaban todavía de aplicarse con el tema de la reforma fiscal. Recordemos que la reforma fiscal entra en vigor en julio del año pasado. Sin embargo, la reforma tenía unos mecanismos, digamos, que como para paliar un poco la parte económica del impacto que iba a tener la reforma fiscal, quedaron algunos impuestos con una gradualidad, es decir, el primer año de vigencia de la reforma, que era de julio del 2019 a julio del 2020, quedaron algunos supuestos ahí que tenían impuesto cero, pero ahora a partir de julio comienza una gradualidad, digamos, de un 4%, a partir del tercer año un 8%, y a partir de un cuarto año ya el 13%. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esos nuevos impuestos? Ahora en julio entró, digamos, lo que fue el 1% a la canasta básica, que ligado al tema de canasta básica,
es el cobro del 1% también a los insumos agropecuarios, que eso podemos hablar ahora más adelante, porque ahorita el sector agrícola en la parte del IVA es caótico lo que se vive. Entró a regir un 4% en los servicios de construcción, pero sobre aquellos proyectos de construcción que fueron registrados ante el Colegio de Ingenieros antes del 30 de septiembre del 2019. Actualmente los servicios de construcción de proyectos nuevos, la tasa es el 13%. Entró a regir un 4% en los servicios turísticos, ¿verdad? Parece algo irónico que en este momento el sector turismo, ¿verdad? Haya un tema de impuestos de un 4%. Además de quebrado, está con ese 4%. Correcto, ¿verdad? Entró a regir un 4% con el tema de servicios de reciclaje y todo lo que es recolección de basura. Y ahora en agosto comienza el 13% en los servicios transfronterizos de plataformas digitales, Uber, Netflix, todo ese tipo de cosas. Spotify, ¿verdad? Y todo lo demás. Entonces, es increíble que en este momento más bien deberíamos estar hablando de reactivación económica, ¿verdad? Y más bien estamos hablando de impuestos que comenzaron a regir. Entonces, ¿qué critico yo? Se gastó un tiempo legislativo en discutir un proyecto para trasladar feriados a los lunes y no se discutió más bien una prórroga de estos impuestos. Es decir, el tiempo que gastaron los diputados en ponerse de acuerdo para poder aprobar una ley que trasladara los feriados de aquí a 4 años, de 3 años, perdón, que se trasladaran para los lunes como una manera de reactivar económicamente el país, para que la gente pueda irse de vacaciones, fines de semana largo, que cómo se van a ir en este momento donde la economía más bien va para abajo, y no se gastó más bien ese tiempo en que los diputados buscaran un consenso para poderle prorrogar por lo menos el tema de la canasta básica que entrara dentro de un año. Entonces creo que faltó un poquito de planificación en ese sentido, ¿verdad? Vamos a hacer un corte. Está usted en el programa Conversando con Don Ale. Hoy tenemos el café Chirripó, como todas nuestras sesiones. Ya pasamos. Buen café, ¿verdad? Buenísimo, está muy bueno. Es lo mejor que hay en el cantón de Pérez de León y en nuestra región. Así es que apoyemos lo nuestro, dice la Cámara de Comercio. Apoyemos lo nuestro, apoyemos a la gente que está trabajando. Y la FAO insiste en que, vea qué interesante, la FAO insiste en que tenemos que apoyar fuertemente a los productores locales, porque esta pandemia tras esta pandemia viene hambre. Ya regresamos. Ariel, ¿qué tirada? Bueno, ¿cómo definimos un impuesto? Si es que un impuesto, ¿a quién le gustan los impuestos? A nadie. De hecho, por eso la palabra se llama impuesto, ¿verdad? Y vea qué curioso, cuando hubo todo el tema de la reforma fiscal, todos se acordarán de las huelgas o de la huelga interminable de casi 4 meses. Alguien proponía y decía, pero ¿por qué en vez de tantas discusiones, por qué no hacemos una votación a nivel nacional a ver si queremos o no queremos reforma fiscal? El tema de impuestos es un tema que no se puede someter a un referéndum, porque ya sabemos cuál es el resultado. Nadie va a decir que sí. Nadie ¿verdad? quiere. Entonces, digamos que la Constitución Política maneja un artículo en donde dice que todos los costarricenses somos y tenemos que, o estamos obligados a contribuir con las cargas públicas del país. Entonces el país, digamos que es una empresa, es una mega empresa, y cada uno de nosotros es el que contribuye a que esa empresa se mantenga, ¿verdad? Ahora, la pregunta sería, ¿fue necesario la reforma fiscal? En ese momento, digamos que el país está urgido de un cambio, ya sea una reforma, ya sea una reforma a la forma, digamos, de cómo recaudar mejor los impuestos. Al final se opta por el tema de reformar la parte de impuestos, que quizás no fue la mejor, pero había que hacerlo. Había que hacerlo porque no solamente, digamos que el tema de la reforma fiscal es un requisito, o fue un requisito por el tipo de convenios que hay con el FMI, ¿verdad? Entonces el FMI por un lado presionaba para que hubieran reformas fiscales. ¿Por qué? Porque no era tanto la parte económica, sino también la parte de imagen del país. Es decir,
cómo el país iba a pedir préstamos y no tenía la capacidad de poder reformar sus impuestos internos, ¿verdad? Sí, pero, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y las agencias de la calificación que califican los países, ¿verdad? Donde uno se le para el pelo las calificaciones que le dan, y uno dice, bueno, nos están calificando mal, nos están bajando la calificación, lo cual indica que la gente que va a invertir en el país le dicen, señores, tengan cuidado con sus dólares o con sus euros, Costa Rica va de A pasó a B más o a B menos. Ahora, ¿cuál es el problema tributario en nuestro país? O a lo mejor, como siempre, uno piensa una cosa y sale otra. Cuando usted tiene esa lista de las empresas que han reportado cero, dice uno, pero ¿cómo megaempresas del país reportan cero utilidad? ¿Y cómo llenan una hoja de tributación donde dice, mis ventas y utilidades son iguales a los gastos, total, cero? Selle y jale. ¿Por qué? Claro, vamos a ver, creo que el tema tributario, a mí me parece, y como estudiante en aquel momento y como estudioso en este momento del derecho tributario, como lo vuelvo a repetir, es un tema que a mí me apasiona. Creo que la cultura tributaria inclusive debería nacer desde las aulas, ¿verdad? Es decir, cosa que está haciendo Colombia. Sí, debería haber una materia dedicada a la parte de impuestos. ¿Por qué? Porque al final, cuando un niño, un joven, se convierte en un empresario, ya sabe, digamos, o ya tiene esa cultura del por qué existen los impuestos, del por qué los impuestos. El detalle es que cuando no hay cultura, la gente se vuelve muy ingeniosa, ¿verdad? Se vuelve muy ingeniosa. Entonces, me parece que el tema, uno de los grandes problemas que pasa en Costa Rica, que al final lo rellenan con más impuestos. Es más, vamos a ver, yo tal vez me planteo y digo, ¿qué es más eficiente? ¿Poner más impuestos o recaudar mejor los que ya tenemos? A mí me parece que sería más exitoso recaudar mejor los que ya tenemos, porque al final lo que estamos haciendo es una bola de impuestos que se siguen recaudando de mala manera. Entonces, nacen impuestos nuevos, pero no se recaudan de la manera que debe ser. Entonces, seguimos acumulando una cantidad de nuevos impuestos, pero el mecanismo de recaudación creo que es el que también le ha faltado que sea más eficiente. Entonces, al final no hace falta crear impuestos, sino más bien yo creo que sería un tema de cómo recaudar mejor los impuestos que ya tenemos. Vea, el régimen especial agropecuario es terrible, ¿sí? Significa que, a ver si lo entiendo bien, si yo soy un productor, entonces tengo que estar en tributación y en el MAC, ¿verdad? Sí, a ver, el régimen especial agropecuario, o todo lo que, hablemos un poquito en general del tema agropecuario. Para mí el sector agropecuario es uno de los sectores que más abandonado está en el país. Totalmente de acuerdo. En eso no hay que ser francos. Ahora, es un sector que por el mismo abandono, pues ha estado mucho, o su gran mayoría ha estado en la informalidad. ¿Qué me refiero con informalidad? No estar inscrito en la administración tributaria. Entonces, se crea el siguiente mecanismo, y para mí eso fue la estrategia, digamos, que siguió el gobierno. Crear, número uno, una exoneración del 13 al 1% en la compra de insumos agropecuarios. Está bien, uno puede decir, ok, buenísimo, los agropecuarios no van a pagar el 13% en los insumos agropecuarios, sino van a pagar un 1%. Además se crea el régimen especial de tributación simplificada para efectos del IVA, porque el IVA es un impuesto muy técnico, entonces es un sector que no está acostumbrado a tanto tecnicismo, entonces se crea un régimen como muy simplificado para el tema del IVA, que ahorita lo vamos a conversar. ¿Pero dónde estuvo la estrategia? Ok, usted quiere ese 1%, usted quiere disfrutar de ese derecho al 1% de los insumos agropecuarios.
tiene que cumplir con 2 requisitos. Uno, ser un contribuyente en la administración tributaria del impuesto sobre el valor agregado. Y 2, ir al MAC e inscribirse como un productor agropecuario. ¿Cuál es el mensaje que se lanza ahí? Usted, sector agropecuario, si usted quiere disfrutar de ese 1%, venga, sea un contribuyente de la administración tributaria. Entonces, ¿qué se buscó con eso? Atraer a la mayor cantidad de agropecuarios al universo de contribuyentes de la administración tributaria y con eso lograr más recaudación. ¿Dónde está el problema en este momento? Toda la desinformación que ha suscitado en la calle. Por cierto, un día, conversando con un hijo suyo, había un tema ahí, digamos, de desinformación, porque el reglamento prácticamente que trata este tema del 1% únicamente establece un requisito. Usted, productor agropecuario, además de ser contribuyente en la administración tributaria, el único requisito que usted necesita para acceder a ese 1% es registrarse en el MAC. Es lo único. Pero las empresas exigen el código de Exonet, que tiene que estar metido en el régimen especial de tributación simplificada. Entonces ha habido mucha desinformación en este tema, que al final el sector que termina golpeado es el mismo productor agropecuario, ¿verdad? ¿Qué pasa en esto? Al utilizar esa estrategia de que si usted quiere tener ese derecho de ese 1%, venga, inscríbase como contribuyente, tribute y además vaya, inscríbase en el MAC como un productor agropecuario, pero la pregunta es, ¿qué pasa con aquel productor agropecuario? Porque sigue siendo un productor agropecuario que únicamente tiene una producción de autoconsumo. Aquel que tiene sus 5 vaquitas, sus 5 gallinitas, sí. ¿Qué pasa con esos productores? O sus lechugas, o sus limones, claro. o el palo de mango. Entonces, que necesita ser fumigado. Van a tener que pagar el 13%. El 13%. Entonces, y ahí es donde no estamos de acuerdo con esta ley, porque esta ley lo que hace es, dividirnos en agricultores de diferente categoría. En el caso mío, yo tengo naranjas, tengo limones, tengo unas orquídeas que necesito fumigar y tengo otras cosas más que abonar. Y resulta que ahora para comprar el fertilizante tengo que pagar el 13%. ¿Por qué? Porque no estoy inscrito como productor en el MAC y tampoco tributo. Entonces de ahí claro, no existo. Ahora, y vea lo curioso. La misma ley hace una distinción de los productores agropecuarios. Sí, claro. Por un lado tenemos al productor agropecuario de productos de canasta básica y por otro lado tenemos al productor agropecuario que no produce canasta básica. Sí. ¿Por qué hace la tal distinción? Porque resulta que este grupo de productores de canasta básica tributaria, ellos sí tienen derecho de acceder a ese 1%, inclusive sobre los servicios. ¿Qué servicios? Transporte, matanza, algunos otros servicios ahí que son, digamos, importantes en el sector agropecuario de canasta básica. Pero resulta que el productor agropecuario que no produce canasta básica no tiene derecho a exonerarse ese transporte. Entonces, pongamos un ejemplo. Una persona que produzca papas y necesita transportar sus papas a X lugar, él puede exonerar ese transporte en vez del 13%, pagarlo al 1%, porque es un producto de canasta básica tributaria. Pero hablemos de un productor de kiwis o de uvas, que son coliflor, o de coliflor. Sí, que están fuera de canasta básica. No, que está de alambre por medio. Claro. Produciendo. Claro, entonces, que no es productor de canasta básica tributaria, él no tiene derecho de poder exonerar ese transporte. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Es que los temas son tan importantes que se le olvida a uno que hay que mandar a corte. Ya regreso. Bueno, están divididos, son vecinos, sin embargo uno está exonerado y otro no. Claro, entonces vamos a ver, yo reconozco los esfuerzos que se han hecho, sin embargo son esfuerzos que tal vez por no dedicarles el tiempo necesario comienzan a saltar las pulgas. Por ejemplo, ve el tema del ganado. ¿Cuál es la problemática en este momento del sector ganadero? La carne en canal es un producto de canasta básica tributaria.
El ganado en pie No lo es. no lo es. Entonces, un productor ganadero que venda su carne en canal puede exonerar los insumos, puede exonerar los servicios, tiene derecho a acreditarse los impuestos que paga como un crédito fiscal, pero el ganadero que lo vende en pie solamente tiene derecho a exonerar los insumos, tiene que pagar el 13% en los servicios y además de eso no tiene derecho a aplicarse los impuestos como crédito fiscal. Vea lo absurdo. La incongruencia. A ver, pensemos en un bistec encebolladito, de eso es buenísimo, ¿verdad? Sí. ¿De dónde proviene ese bistec? De una carne en canal. ¿Y de dónde proviene la carne en canal? De una red viva. De un toro que estaba pastando. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo es posible que en este momento la diferencia de un animal vivo con un animal muerto haga tanta diferencia en el tema de impuestos? Son 12%. 12%. Es ilógico. Es decir, yo no puedo desconectar la carne en canal no nace en un árbol. La carne en canal no la produzco en una fábrica. La carne en canal, ¿de dónde viene? De una red viva. Y de la carne en canal, ¿qué derivados hay? Productos de canasta básica. Sí, claro. Entonces, esa es la gran problemática que ahorita existe con el sector ganadero. O sea, entonces, ahí, bueno, voy a adelantar ahí un asuntito ahí que tengo como un proyecto. En este momento voy a participar en la redacción de un proyecto de ley, precisamente para reformar esa parte del sector ganadero. Es urgente, Ariel. A ver, es para darle el mismo tratamiento Claro. al ganado en pie como se le da al de la carne en canal. Aquí el tema, digamos, importante, y que voy a aprovecharme del programa para mencionarlo. Eso implicaría que la venta del ganado en pie también tenga un impuesto del 1%, igual que la carne en canal. Pero eso no tiene que verse digamos, no tiene que verse como algo malo, más bien eso beneficia al productor ganadero por lo siguiente. El ganado en pie en este momento es exento, no paga impuestos. Es decir, si yo le vendo una res a usted viva, no le tengo que cobrar impuestos, es exenta. En cambio, si le vendo la res en canal, sí tengo que cobrarle el 1%. ¿Cuál es la gran diferencia y por qué es más beneficioso ese 1% en ese ganado vivo? Porque resulta que el 1% que yo le cobro me da derecho de poder agarrar todos los impuestos que yo pago en el mantenimiento, en la compra de insumos, me da derecho yo agarrar ese 1% y tenerlo como un crédito fiscal. ¿Ok? Pero si el ganadero que vende exento en este momento, él no tiene derecho de ese crédito fiscal. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que ese impuesto se le convierte en un costo. Sí. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de cobrárselo al quien compra. Entonces, está pagando el mismo. Es urgente en este momento hacer una reforma a la ley para darle el mismo tratamiento al ganado en pie como se le da a la carne en canal. Porque ahí ganamos dos cosas. Uno, que el ganadero que vende el ganado en pie tenga la posibilidad de tener esos créditos fiscales. Y dos, haría de que también tenga la posibilidad de acceder a otros servicios que son necesarios para esa producción, accederlos a una exoneración del 1%. ¿Verdad? Ariel, yo le voy a decir una cosa a usted y a la gente que ve el programa Conversando con Noal en Canal 8 de Cabletica. O sea, yo soy chúcaro para pagar impuestos. No me gusta pagar impuestos y no los pago. Y seguramente me voy a morir con así cuenta. ¿Por qué razón? No por irresponsable, no. Es que cada vez que veo a la gente que no paga, las empresas que no pagan, entonces uno dice, ¿cómo es esto? A usted que es pequeño agricultor le están metiendo el 1%. A usted que es pequeño agricultor y que no está ni en tributación ni en el MAC, a pagar el 13%. Y las grandes empresas simple y sencillamente dicen, no tuve utilidades. Entonces, pregunto, si la hacienda pública es tan ineficiente, ¿por qué razón no tiene gente específica, por ejemplo, con las grandes empresas que te dicen no tengo utilidades para poner a una persona específicamente como usted, un profesional como usted, que hay muchos, inclusive trabajando en Hacienda, para decir, vamos a ir donde don Alejandro Acevedo, que vende 5.000 millones de colones al año, pero que dice que no le quedó ni una peseta de utilidad?
Vamos a ver, papito, tráigame sus libros, tráigame sus cuentas y todo lo demás. Tengo entendido que lo hicieron con muy pocas empresas y que pararon. Y la pregunta mía es, ¿por qué pararon? Seguramente se les olvidó, yo no voy a decir que es corrupción, porque esa palabra ya ni se usa en este país. Pero Ariel, ese es el sentimiento que tengo yo, y lo digo públicamente, ¿verdad? Y hay muchísima gente que piensa como yo, cuando usted le hablan de pagar impuestos, desde pagar el ruedo del vehículo, ¿verdad? Y se compara con los países centroamericanos y Panamá, lo que pagamos y todo lo demás, y uno dice, ¿cómo es? O sea, ¿por qué las grandes empresas no pagan? Eso es la pregunta que uno tiene. Y empresas que invierten millones de millones en publicidad y todo lo demás. Sí, sí, Costa Rica tiene una gran problemática, que Costa Rica es un país caro para ponerse una empresa, ¿verdad? Y aparte de la cantidad de impuestos que hay, ¿verdad? En este momento, por ejemplo, tener una empresa puede costar más o menos un 50-60% de lo que produce. ¿Por qué? Porque ¿Sí? tiene una tasa de un 30% en impuesto de renta, tiene un 13% en impuestos sobre el valor agregado, si tiene empleados un 30 y pico % en cargas sociales, tiene un impuesto municipal que pagar, el tema de la patente. Entonces, es decir, la carga tributaria, desde el punto de vista, o la carga financiera, tanto en el tema de cargas sociales como el tema tributario, es bastante alta, es decir, casi que es lo comido por lo servido. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de cosas? Que entonces llevan a las empresas a la informalidad. Sí. ¿Y qué significa la informalidad? No significa que van a estar omisas, no, pero significa tratar de buscar mecanismos, porque ahí en esa parte yo no puedo opinar de un lado o del otro, pero los obliga a buscar mecanismos, sean o no apegados a la ley, que les permite, digamos, en algún momento, o reportar una baja tributación o inclusive jugarse el chance, ¿verdad? Entonces, me parece que el tema de la cultura fiscal a nivel de introducirlo en la parte de la educación es indispensable, precisamente para ir evitando, para ir construyendo, digámoslo así, una situación en donde la gente no vea el tema de impuestos como una carga, y el país también tiene que tomar, pues obviamente, medidas en donde más bien no siga poniendo más impuestos, ¿verdad? Por ahí anda un dicho de que dicen que probablemente en un par de años ya el IVA suba un 15%. Eso tampoco es así, ¿verdad? En estos temas también hay que tener cuidado, porque también se politizan mucho, ¿verdad? Y más cuando se acercan el tema de elecciones presidenciales y todo este asunto, se politizan mucho, pero sí tenemos que ser conscientes, y es una situación que yo también pego un grito al cielo, porque también soy empresario con el tema de la oficina. La carga tributaria y la carga social en un país como Costa Rica es bastante alta. Ahora, el fraude fiscal lo está combatiendo Hacienda, ¿no? Ok, este tema es sensible, porque sí lo está combatiendo, inclusive, vamos a ver, no lo combate desde el punto de vista agresivo, pero sí está, digamos, sí está logrando o estableciendo los mecanismos para poderlo combatir. Por ejemplo, el IVA es uno de ellos. Parece mentira, el IVA. ¿Por qué el IVA? Porque el IVA, a pesar de que es un impuesto que permite una mejor recaudación, también es un impuesto que tiene efectos de control tributario. A ver, antes de la reforma fiscal, que tenemos el impuesto de ventas, ¿verdad? Teníamos todos los bienes gravados y solamente algunos servicios gravados. La mayoría de servicios eran exentos. Con el IVA no. Con el IVA tenemos todos los bienes y todos los servicios completamente gravados. Solamente quedaron un grupo muy pequeño de exentos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Al haber pocos servicios y bienes exentos, eso permite darle una mejor trazabilidad. Entonces, el IVA es un mecanismo de control tributario. Estamos hablando con Ariel Rojas Meléndez. Castro Meléndez, perdón. Ariel Castro Meléndez, gerente de impuestos de la firma Rojas
Robles y Asociados. Hay muchos temas. Yo quisiera inclusive que pudieras colaborar con nuestros programas y poder tener un espacio ahí, una burbuja técnica de impuestos y de recomendaciones y ver a ver si podemos ir haciendo que la gente tenga esa conciencia de ir generando y de pagar impuestos y poder ver los resultados. Ya regresamos en el último tracto que tenemos. Ariel, nos queda muy poco tiempo. ¿Cuál es tu criterio con respecto a esa ley que se generó y que dio como resultado que las tarjetas de crédito tuvieran un interés más bajo y que hay un banco que está cerrando sucursales porque de hecho estamos viendo que eran abusivos los intereses, por no decir otra palabra? Vamos a ver, creo que aquí hay dos aristas. Número uno, los ticos tenemos la costumbre de ser, pero somos personas agresivamente consumidoras. Sí, es como una enfermedad. ¿Verdad? Eso es un mal que tenemos porque nos gusta consumir y no importa cuánto ganemos, pero tenemos que consumir. Entonces, a veces tenemos el gran problema de que gastamos más de lo que nos ingresa. Entonces, eso nos lleva, digamos, a buscar tarjetas de crédito, a tener esa mayor capacidad para poder seguir consumiendo y a veces no nos fijamos en esa letra a menudo de los contratos de tarjetas de crédito y simplemente se firman sin saber cuánto es el interés, cómo son los plazos. Entonces, a raíz de esa cultura que tenemos nosotros de ser unos consumidores demasiado agresivos, claro, era evidente que muchas instituciones financieras tenían un negociazo con el tema de intereses, ¿verdad? Es decir, intereses altísimos. Le ofrecían a usted, le damos una tarjeta de crédito, los primeros 3 meses no va a pagar, va a acumular puntos, pero esos puntos es de la misma saldo de tarjeta, entonces al final era una bola de nieve lo que había ahí. Entonces, a mí me parece que sí, es una ley que realmente le pone ese freno a ese negocio, pienso yo, que había con el tema de intereses en las tarjetas de crédito. Y pues obviamente cuando usted como empresario le ponen un freno a una llave que usted tiene abierta, usted tiene que tomar medidas. Entonces, vamos a ver, tenemos que saber que todo este tipo de instituciones financieras privadas es una empresa más como cualquier otra. Claro. Y ellos necesitan tener márgenes de ganancia porque tienen una estructura bastante grande que sostener y ellos necesitan generar recursos. Entonces esos recursos están generando a través de ese cobro de intereses abusivos. Entonces claro, el momento que se les pone un tope, esto es como que usted en este momento tenga un ingreso de 1 millón de colones y ya lo vimos con el tema de la pandemia, de las reducciones de las jornadas laborales. Entonces es como que usted tenga un ingreso de 1 millón de colones y que llegue un momento y que le digan, bueno, a partir de ahora solamente va a ganar 500,000. Pero si ya usted tenía acostumbrado sus gastos a pagar 850,000 para que le quedaran libres 150 y le bajaron a 500,000, ya usted no tiene capacidad para poder asumir sus otros 350 que quedan ahí. Entonces esto pasa con esas empresas. Tienen una estructura que necesitaban mantener, pero ahora que ya se ven reducidos o ya se les pone un tope a sus ingresos, evidentemente tienen que cerrar y tienen que despedir personal, ¿verdad? Y hoy se le sumó un banco más. Hoy, por cierto, vi una noticia que ya hoy un banco más se le sumó y va a cerrar tarjetas de crédito a más de 20,000 usuarios, ¿verdad? Pues Ariel, el Fondo Monetario Internacional nos va a prestar 508 millones de dólares para combatir la pandemia. Estamos esperando que la Asamblea Legislativa lo apruebe. ¿Cómo lo vamos a pagar? Hay un hueco fiscal, otro más chiquitillo, menos mal, de 100 millones de colones y 50 millones de dólares que la Contraloría está acusando al banco, la Contraloría está acusando al Banco Crédito. O sea, Hacienda puso ese dinero en el Banco Crédito y el Banco Crédito
quebró. ¿Quién paga todo eso? Esa es una pregunta bastante difícil de contestar porque realmente, desgraciadamente, esos préstamos, no solamente el de este ¿Quién nuevo, paga Aldesa, por ejemplo? todos nosotros, Sí, ¿quién paga lo de aquel señor que fue presidente claro. de la Cámara de Comercio, el señor Yankelewit? Es que justamente eso es lo que hablamos hace un rato, por eso se llaman impuestos. Y el artículo de la Constitución Política que dice que todos los costarricenses estamos obligados a colaborar con las cargas públicas, hoy por hoy esas cargas públicas se convirtieron en créditos. Ariel, los programas de Conversando con Don Ale se vuelven así pequeñitos. Esperamos poder contar con su colaboración. Ariel Castro Meléndez. Sí, señor. Cerquita de aquí nomás tiene su oficina, su buffet y su oficina y su buffet donde hay una abogada que firma los documentos, ¿verdad? Sí, señor. Ahí no hay truco, ¿verdad? Ya hemos escuchado y visto el currículum que este muchacho tiene. Nos agrada mucho. Es el gerente de impuestos de la firma Rojas, Robles y Asociados. ¿Qué teléfono tenés, por cierto? El número de la oficina es 2771-6383. 2771-6383. Sí, ahí nos dedicamos a la parte financiera, a la parte contable y a la parte legal. Perfecto. Sí, señor. Muy amable. Don Ale, muchas gracias. Gracias por todo.